Hola y bienvenidos a otro video de cookinglandia.com. Hoy vamos a hacer una derivación de un clásico. En este video, les enseñaremos a preparar la receta del cheesecake sin horno. Pero antes de seguir, recuerden que, si les gusta nuestro contenido, no dejen de darle like y suscribirse a nuestro canal. Realmente nos ayuda muchísimo. El cheesecake sin horno es una evolución más reciente y práctica del clásico pastel de queso horneado. Su origen se remonta al siglo XX, cuando las técnicas de repostería comenzaron a modernizarse y los ingredientes como la gelatina y el queso crema industrializado se volvieron accesibles para el gran público. En Estados Unidos, especialmente a partir de los años 50 y 60, las amas de casa comenzaron a popularizar esta versión como una alternativa rápida y fresca al New York cheesecake tradicional. En lugar de hornear, se preparaba una base de galletas trituradas con mantequilla y un relleno a base de queso crema, azúcar y crema batida, estabilizado con gelatina o simplemente refrigerado hasta tomar cuerpo. El cheesecake sin horno se consolidó como un postre ideal para el verano, ya que evita el calor del horno y ofrece una textura más ligera y cremosa. Con el tiempo, se adaptó en distintas culturas. En Europa se incorporaron frutas frescas y mermeladas. En Japón versiones más aireadas con yogur. Y en América Latina se fusionó con sabores tropicales como maracuyá, mango o coco. Hoy en día, el cheesecake sin horno es considerado un clásico moderno, valorado por su simplicidad, versatilidad y la posibilidad de crear infinitas combinaciones de sabores sin necesidad de cocción. En resumen, nacido en la mitad del siglo XX como alternativa práctica al cheesecake horneado, este postre refrigerado conquistó al mundo por su frescura, sencillez y adaptabilidad a todo tipo de ingredientes. Para esta receta, necesitaremos los siguientes ingredientes: 200 gramos o 7 onzas de galletas María o similar, 100 gramos o 3 onzas y media de mantequilla, 3 huevos grandes o 9 yemas, 500 gramos o 2 tazas de queso mascarpone, Filadelfia o Finlandia, 120 gramos u 8 cucharadas de azúcar, 7 a 14 gramos o aproximadamente una cucharada de gelatina sin sabor, 250 gramos o 9 onzas de mermelada de frutos rojos o similar, un limón y, opcionalmente, frutos rojos para decorar. También necesitaremos los siguientes utensilios: un bol grande resistente al calor, batidora eléctrica de mano, olla para baño María, espátula y un molde redondo con fondo desmontable de 22 a 24 centímetros o 9 pulgadas. Todo listo. Ahora vamos a preparar nuestro cheesecake sin horno. En primer lugar, vamos a preparar la base de nuestro postre. Con la ayuda de una bolsa hermética, vamos a pulverizar las galletas. Esto también puede hacerse en un procesador de alimentos. Colocarlas en un bol y agregar la mantequilla pomada, es decir, a temperatura ambiente. Amasar hasta lograr una textura uniforme. Esto también puede lograrse agregando la mantequilla en el procesador con las galletas. Finalmente, colocar la masa en el molde presionando hasta que quede parejo. Luego reservar. Muy bien, con nuestra base lista, ahora vamos a preparar nuestra crema de queso. Para aquellos que hayan visto nuestra receta del tiramisú, encontrarán esta crema muy similar, aunque con algunos cambios. Si no la vieron, les dejamos el enlace para que no se la pierdan. Batir los 3 huevos grandes o las yemas con el azúcar a baño María durante 5 minutos, controlando que no se cocinen. Es decir, deben mantenerse entre 60
y 62 grados centígrados, o entre 140 y 143 grados Fahrenheit, durante el tiempo de batido. Este paso es crucial para eliminar las bacterias, sobre todo si va a ser consumido por niños, aunque puede saltearse en adultos, pero no es recomendable. Retirar del baño María y agregar el queso mascarpone, Filadelfia o Finlandia, batiendo hasta integrar. En un microondas o jarro, calentamos un cuarto de taza de agua o leche hasta antes de hervir. Luego incorporamos la gelatina en forma de lluvia mezclando con un tenedor para que no se formen grumos. Finalmente, lo agregamos a nuestra crema batiendo enérgicamente hasta lograr una textura uniforme. ¡Excelente! Con nuestra crema lista, ahora vamos a montar nuestro cheesecake. Verter la crema en el molde que hemos preparado anteriormente con la masa. Esto debe realizarse inmediatamente luego de terminar con el batido para que la gelatina no comience a solidificar. Una vez realizado este paso, refrigerar por al menos 2 horas. Mientras nuestro pastel se enfría, vamos a preparar una cobertura ideal. Si quieren probar con diferentes variedades, aquí les dejamos un enlace a nuestro video con 20 toppings diferentes para su cheesecake. En un bol, colocar la mermelada con el zumo de medio limón y mezclar. En este paso, el gusto del cocinero es fundamental, ya que la idea es lograr una cobertura agridulce para contrastar con el dulzor de la crema. Deberán probar la cobertura y agregar, si es necesario, el resto del zumo de limón para lograr el balance de dulzura y acidez que más se adapte a su gusto. Con la cobertura lista, podemos elegir el momento para colocarla. Si nos gusta que la misma se integre y mezcle un poco con la crema, debemos agregarla unos 15 a 20 minutos luego de haber refrigerado el pastel. Si en cambio deseamos que queden separados y bien definidas las capas, la colocaremos unos minutos antes de servir. Muy bien, ahora es el momento de servir nuestro cheesecake sin horno. Retiramos nuestro pastel del refrigerador. Quitamos el fondo y desmoldamos. Y listo, ya está terminado y perfecto para servir. Un postre rico y súper rápido. Antes de terminar, agreguemos algunos tips para un postre delicioso. Usar yemas en vez de huevos, ya que resisten más temperatura durante el baño María y aportan mayor firmeza a la crema. Si bien debemos refrigerar por al menos 2 horas, lo ideal es hacerlo de un día para el otro para que la crema quede más firme. Podemos agregar frutas rojas como fresas, arándanos, frambuesas o moras sobre la crema antes de colocar la cobertura, para aportar sabor y belleza. La gelatina sin sabor agrega firmeza pero quita sabor, por lo que es recomendable usar menos y refrigerar más tiempo. Y eso es todo. No se olviden de seguirnos y activar las notificaciones. Y para más recetas y artículos gastronómicos, visiten cookinglandia.com. Nos vemos la próxima.